famosísimo verbo to be, ser o estar. ¿Qué es? Pues es el verbo más importante en inglés. Este verbo to be es del que todos hemos escuchado y que, mejor dicho, creo yo que desde que empezamos bachillerato nos lo empiezan a enseñar. Entonces, listo. Lo primero que debemos saber es que este verbo es el más importante del inglés, como lo dice aquí. Pero porque sea el más importante no significa que sea difícil. O bueno, difícil sí cuando estás empezando, pero ya cuando le coges la práctica, eso ya se vuelve parte de ti. Entonces, bueno, se utiliza y es necesario para formar varios de los tiempos verbales. Pero, ¿por qué o qué es lo que hace que sea tan difícil? Honestamente, sí hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta para entenderlo, pero eso no significa que sea complicado. Entonces, como tal, no es difícil. Ya pronto cuando lo vamos usando, ya se hace parte de nosotros, como lo dije. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Uno, que es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir que es irregular? Que cuando lo pasamos a otros tiempos, cambia totalmente su estructura, tanto en pasado como en pasado participio. Cosa diferente a los verbos regulares que, como ustedes saben, sí, yo la mando, listo. Como ustedes saben, los regulares simplemente se le agregan el ed y ya, tanto en pasado como pasado participio. Aquí no, aquí cambia totalmente. Otra cosa, pues que es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces lo utilizamos para complementar una oración sin que sea el verbo principal. Ahora, esto se relaciona con los pronombres personales. Van así de la manito. To be y los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Para empezar a entender el to be, pues hay que tener en cuenta cómo funcionan estos pronombres personales. Entonces, los pronombres personales con las palabras con las que nos referimos, son las palabras con las que nos referimos a una persona. Estas palabras no tienen en sí un significado. Como dice acá, se usan para hacer referencia hacia una persona u objeto y además de eso no altera el significado de las oraciones. Es por esto que pueden ser reemplazadas por el nombre de la persona u objeto sin alterar el significado de las oraciones. Listo. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Cómo hago para...? Listo, acá. Entonces aquí están los pronombres en inglés, ya todos los conocemos, yo imagino que ya se lo saben hasta de memoria. I, you, he, she, we, you y they. Y acá están conjugando con el verbo, aquí me equivoqué, están conjugados con el verbo to be. El am es el verbo to be. Y este solamente se va a utilizar con el I, simplemente para el I, para más nada. Está el aparte, está el are y el is. El is se va a utilizar para las terceras personas, simplemente para las terceras personas. Aquí me faltó el she de ella, que también es tercera persona. Mírenlo acá. Bueno, she is. Y el are ya sí es para la normal, cuando están hablando de varios, que son you, we y they. Acá puse you otra vez porque también significa ustedes. Entonces, también, vale. Verbo to be en forma negativa. Entonces, veamos la estructura. Esta estructura tampoco, o sea, sí es importante que la vean, pero tampoco como que se la aprendan de memoria porque no es la idea, simplemente que la tengan ahí en cuenta. Va el sujeto primero, luego va el verbo to be, es decir, ya dependiendo de qué sujeto me están hablando, va a influenciar aquí qué se va a poner, más el not, más el complemento. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. A ver el chat. Bueno, la presentación como tal la van a montar en la plataforma de la página de Breakfast con Estilo. Entonces, cuando esté montada, pues José les avisará.
Listo, entonces aquí tenemos los ejemplos. Miren acá el sujeto. Miren aquí el verbo to be. Que aquí sí vieron que va el am. ¿Por qué? Porque me están hablando del sujeto I. Entonces van agarraditas de la mano. Tenemos el not, que es lo que me hace que se convierta en negativa, y el complemento. Igual aquí, you are not, they are not. Ahora tenemos el verbo to be en forma interrogativa. Su estructura va, miren lo que cambia. Aquí va primero el verbo to be, luego va el sujeto. Si nos damos cuenta en la anterior acá, primero va el sujeto y luego el verbo to be. O sea, no es tan difícil. Solo es cambiar el sujeto de segundo y el verbo de primero. Más el complemento y obviamente más algo importante, el signo de interrogación, que no puede faltar porque es lo que hace que nosotros la identifiquemos como interrogativa. Entonces acá hay unos ejemplos. Miren, acá está primero el verbo, primero el verbo, primero el verbo, primero el verbo. ¡Ay! Se pasó. Luego que viene sujeto, 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 sujeto y el complemento. Are you okay? Is he a doctor? Etcétera. Listo. Bueno, acá tenemos usos del verbo to be. ¿Para qué se usan estos verbos? Entonces, tenemos como primera, se utiliza to be como verbo principal para mostrar el estado o las características de alguien o algo. Acá está. Aquí estos ejemplos que están aquí, pues son en relación a los 4 puntos. Segundo uso, ahora les pregunto cada uno para ver, o sea, como un relaciona. Segundo punto, también se pueden utilizar con las preposiciones de lugar para indicar dónde está localizado algo. Listo. Acá en esto debe estar el ejemplo. A ver ahorita cuál es. 3. Se usa con adjetivos para describir algo. Acá está el ejemplo por acá. Y por último, 4. Se utiliza con there para hablar sobre la existencia de algo. Bueno, esta de aquí sí está fácil. There is milk. Hay leche. Me están hablando de la existencia de la leche, que sí hay. Tanto también sirve para negar la existencia de algo también, que me digan que no hay leche. Entonces, acá el there are es para plurales. Cuando vas a contar, son contables. Como por ejemplo aquí hay 2 plumones, 2 lapiceros, pues los puedes contar. Entonces por eso va are. Para hacerlo como más fácil, bueno, esto va cuando me hablen de plural y there is cuando me hablen de singular. Con respecto aquí a mostrar el estado, las características de alguien o algo, miren acá, el primero. I am teacher. Yo soy un profesor. ¿Cuál es la característica o cuál es el estado de esta persona? Que es un profesor. La 2, indicar dónde está localizado algo. Pues miren, el segundo, todos van en línea. Él está en Colombia. Me están hablando de la localización de algo. Pero más que todo, aquí cuando hablo de Colombia, también me hace referencia que también se puede utilizar para cosas geográficas, porque Colombia. Pero, listo, geográficamente también se puede. Se usa con adjetivos para describir algo. Mírenlo acá. Este es el adjetivo. Él está feliz. Listo. ¿Qué más hay aquí? Listo, ahí están las referencias y listo. Bueno. Lo otro. Bueno, tiempos simples. Tenemos hoy vamos a hablar del presente simple en inglés y del pasado simple en inglés. Y empezamos por acá. Ok, listo. Bueno, el presente simple en inglés. Para empezar a entender el presente simple en inglés, vamos a ver sus formas y su estructura, ¿vale? Entonces, con los pronombres personales, este PP es pronombres personales. Con los pronombres personales vistos anteriormente, el presente simple se forma de este modo. Acá vemos en el cuadrito. ¿Qué le están agregando? Simplemente el verbo.
Pero ¿qué vemos aquí de diferente? Las S, pero ¿por qué están esas S, esas letras S aquí, específicamente aquí? ¿Por qué? Porque estas son terceras personas y como lo dije en el verbo to be, por lo general siempre en las terceras personas siempre va a haber algo que cambie, excepto cuando estamos en pasado. Bueno, todo tiene sus condiciones. Y miren, acá en la tercera persona termina en S. Listo. Sí, también se puede aren't o isn't, porque simplemente es una forma abreviada. Listo, entonces aquí tenemos los pronombres y el verbo normal. Hay excepciones de ortografía en la tercera persona, ya lo dije, según la letra en la que termina el nombre. A la mayoría de verbos solo debemos agregarles una S al final para formar la tercera persona. Ahora, bueno, ahí en la pantalla se ven unos casos. Tenemos el primero. Los verbos que terminan en consonante Y, esa I va a cambiar por una I latina y le vamos a añadir la ES. Esto es igual, estamos hablando de terceras personas. Bueno. En el presente simple no utilizamos el verbo to be. Bueno, yo digo que sí, espera. No. Como tal, no, a ver. No, simplemente es como tú trabajas, no sé, yo trabajo. O tal vez en presente continuo, tú estabas trabajando. Bueno, denme ejemplos porque ahora no se me viene a la cabeza. Yo según aquí no, pero aquí me dicen que sí, pero es que no sé, se me... Lo que pasa es que el presente simple depende del pronombre, ¿cierto? Usted sabe que está la primera persona, la segunda y la tercera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la tercera el verbo termina en S, ES, ¿cierto? Y también, y por ejemplo, en las otras, ¿cómo es que se dice? En las otras personas también depende el verbo, o sea, se cambia el verbo. Entonces, por ejemplo, aquí, espérate, yo ya te busco, que es que se me perdió esto. Listo, ahora sí. Por ejemplo, el ES se agrega en los verbos terminados en O, X, Z, S, SS, SH, CH, ¿cierto? Y hay otras reglas en el presente simple, pero eso nunca se pone el to be, o sea, eso ya está dictaminado por el verbo. Por ejemplo, puede a la persona que está preguntando buscar en YouTube un señor que se llama Disque Pacho, profesor de inglés, y ese señor es un teso para explicar. Sí, bueno, mira, aquí me dicen un ejemplo. Sí, mira, un ejemplo me dice, we are doctors. Sí, ahí está, la oración está en presente, nosotros somos doctores. Entonces, el verbo to be sí puede estar en presente simple, pero yo lo tomé como que si se podía poner el verbo to be y luego colocar, no, o sea, sí se puede, es presente normal. Un ejemplo es ese, ahí me están hablando en presente y está el verbo to be, entonces sí se puede. Sino que como estoy dando estos ejemplos con los verbos, pensé que me hablaba como que está el verbo to be y luego el verbo. El siguiente verbo, por ejemplo, aquí en tercera persona, que estaba hablando sobre cómo variaba según la letra que terminara. Listo, entonces sí se puede, o sea, son oraciones en presente. Y son oraciones en presente simple. Lo que sí se podría para que estuviesen esos dos verbos es presente, pero presente continuo, como que yo estaba corriendo.
Ahí sí están los dos verbos ahí uniditos. Ah, además de que es presente continuo. No, mentira, ese no es presente continuo. Es pasado continuo. Yo estaba. Ya lo hizo. Bueno, listo. Y por Entonces, ejemplo, también a los modales se les agrega ese ujú, sí. en el presente simple. Sí. Entonces, bueno, la que tú habías mencionado de que terminaban en S, SH, ahora viene adelante. Pero Y tenemos los esta. modales también. Sí. Bueno, ven, aquí está el verbo normal, terminó en Y de yuca, no sé cómo le digan, cry, pero por terminar en esa consonante, esa Y va a cambiar por una I latina normal y se le va a agregar el ES. Igual pasa con study. Acá, palabras que terminan en vocal I, se les añade la S solita. Entonces, acá vemos buy, buys. Con la S normal, simplemente le agregaron la S. Y aquí está la que había explicado ella, que terminaban en S, SS, SH, CH, X, O y Z, pues se les añade simplemente la ES. Aquí tenemos unos ejemplos. Kiss, Rich, Wish, etc. Tenemos acá, bueno, la estructura. Igual que en los demás tiempos verbales se divide en tres. ¿Y cuáles son? Presente, mentira, en afirmativa, negativa, bueno, acá está, afirmativa, negativa e interrogativa. Acá de este lado están los ejemplos. Listo, entonces tenemos las oraciones afirmativas. Simplemente, ¿qué es? Pues que tengas un sujeto y un verbo, ya, con eso formaste, y claramente pues ya le añades el complemento. Entonces ya, ahí tienes tu oración en presente simple, afirmativa. Aquí hay un ejemplo. Sí, aquí están todas. Ahí, simplemente así, ya después del complemento se lo agregas. Ahora están las oraciones negativas. ¿Aquí qué va? Va, a ver acá, el sujeto más el auxiliar do, más el not, más el verbo. Acá de estos, a ver, sí. Bueno, claro, no les pregunto porque donde vean el not ya saben que es negativa. Este do, not, es el que ustedes normalmente ven como, como don't, solo que lo abrevian, ya le quitan, hagan como si, hagan como si le quitaran esta O no existe y ponen una comita, ese es de don't. Igual que el doesn't, le quitan la O y le ponen la comita y ya, como para que sea más corto, más rápido de escribir. Listo, entonces, ¿qué cambió aquí? La diferencia entre la afirmativa y negativa, el don't o el doesn't, dependiendo de... esa es otra cosa, dependiendo de si es tercera persona o primera persona. El just va en las terceras personas y el don't en las primeras personas, en las segundas. Ahora tenemos las oraciones interrogativas. ¿Qué cambió aquí? Pues fácil, simplemente, acá, tanto en las interrogativas como en las negativas, miren que es importante el auxiliar do. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente cambió la posición. El do pasó para acá, más el sujeto pasó para acá. Y pues va el verbo y el complemento. Y obviamente el signo de interrogación, que es lo que me hace que sea interrogativa. Es decir, que en la afirmativa no se usa. No, en la afirmativa no lo usas. O, bueno, con respecto a utilizarlo como un auxiliar, no. Pero si vas a utilizarlo, el do del verbo hacer, pues sí lo usas. I do, yo hago. I do the breakfast, yo hago el desayuno. Así, pero como auxiliar no es necesario. En las negativas y en las interrogativas sí. Entonces, a ver dónde está el ejemplo. Acá. Miren, es lo mismo. El do's, el just y el ya. Y el do. Miren acá. Acá va do porque me están hablando del sujeto en primera persona. Y acá, ya, perdón, en segunda persona. No me acuerdo si este es primera o segunda. Bueno, does, ¿por qué? Porque el she está en tercera persona. Listo, después de esto viene...
Ah, bueno, miren, ahí está la nota, lo que estaba diciendo. Como en las frases negativas y en las frases interrogativas, el verbo auxiliar to do cambia y el verbo principal va en infinitivo, pero esto pasa en las que son... Ah, no, esperen. La negación e interrogación, el verbo auxiliar. Ah, sí, y el verbo va en infinitivo. Listo. Entonces, veamos los usos. Usos del presente simple. Creo que son, si no estoy mal, 4 o 3, algo así, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a conocer los diferentes propósitos con los que se usa el presente simple en inglés. Como primer ítem, tenemos que se usa para hablar de cosas que son habituales o rutinarias. Normalmente lo usamos con expresiones de tiempo. Entonces acá están, no, expresiones de tiempo no, me equivoqué, adverbios de tiempo. Entonces acá tenemos unos ejemplos. I always talk to my mother. Yo siempre hablo con mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si me dice que siempre habla con su mamá es porque es algo habitual, algo que hace siempre. Entonces, por eso es importante los adverbios. Eso a mí me indican como, bueno, en realidad me indican con qué frecuencia lo hacen. Y acá coloqué algunos. Never, always, often. No los... no entré como tal porque estos tienen como un triángulo donde los explican y como con el porcentaje y todo, que always es el 100%, etcétera. Pero no lo puse aquí porque, bueno, nada más los mencioné aquí algunos. Bueno, acá nota, los adverbios de tiempo van delante del verbo, excepto del to be. Acá los tenemos. Miran, cuando me hablan que van delante del verbo, ¿qué es? Que primero va el always, va este adverbio de tiempo y ahí sí luego el verbo. Entonces va sujeto, adverbio de tiempo y verbo. Siempre, excepto del to be, que entonces ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, en cambio el to be, pues al revés, primero va el to be y luego el adverbio. Como segundo, tenemos que los adverbios de tiempo van delante. Ay, perdón, no, esa era la nota. Como segundo, tenemos que se utiliza para hablar de hechos que siempre son verdad o generalidades. Entonces tenemos los ejemplos. Ella trabaja en un hospital. ¿Qué es eso? Pues una verdad, o sea, es algo que ya está. Acá, bueno, aquí lo hice como pregunta. ¿A él le gustan los animales? Pues se está preguntando por ese hecho, que si le gustan o no. Bueno, los adultos no lo saben todo y Bogotá no está en Colombia. Es un hecho. Perdón, Bogotá está en Colombia. Bogotá está en Colombia. ¿Quién está en Colombia? Entonces, acá tenemos, bueno, para que no se enreden, acá la flechita indica que estos son los ejemplos del 2 y acá estos son los ejemplos del 3. Como 3 tenemos que se usan para hablar de eventos que planeamos en un próximo futuro. Entonces, ahí está. Por ejemplo, acá la fiesta es mañana, the party is tonight. La fiesta es hoy, esta noche. Acá hace una pregunta que si las clases empiezan mañana. Estos son los eventos. Que el Transmilenio sale a las 1 de la tarde. Que el avión no llega hoy. Listo. Bueno, hasta aquí termina esta parte. Y viene pasado simple. Ahí, listo. En el pasado simple vamos con la forma como tal. Listo, ya sabemos que pues si hablamos en pasado, de hecho es que ya sucedieron. Entonces, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed.
Esto es lo que yo les decía, regulares es que siempre van a terminar en ed, es eso, tanto en pasado como en pasado participio. Son los verbos, por decirlo así, entre comillas, pues más fáciles, pasarlos al pasado o al pasado participio. Entonces, listo, se le añade el ed, y este ed va a ser para lo mismo. Aquí ya no va a ser si que en tercera persona se le agrega otra cosa, no, todos van a ser con lo mismo. No va a tener condiciones. Entonces, pero, bueno, ahí estaban los ejemplos, unos ejemplos con ed, want, learn y walk. Listo. Ahí estaban al lado con la forma pasada. Pero acá hay unas excepciones. Entonces, primera excepción. Para verbos que terminan en una E, se le añade la D simplemente, claro, porque es que, por ejemplo, acá change ya tiene la E y se supone que le tienes que agregar ED. ¿Para qué le vas a agregar ED si ya tienes la E? Simplemente le agregas la D y ya, cambio a pasado. Igual que believe y hay muchos más verbos. Como segunda excepción. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, a ver acá, una vocal corta y una consonante, acá sí es excepto de la Y, la Y o la Z. Doblamos la consonante final. ¿Cómo así? Bueno, fácil, aquí en el ejemplo, miren. Stop it. ¿Ven cómo se dobló la P? Es eso. Se dobla la P y se le añade el ED porque sabemos que siempre va a ir a terminar en ED. Igual aquí con el commit se le agregó otra T y el ED. Para la tercera excepción, con verbos que terminan en una consonante, una Y, se cambia esa I por una I latina. Miren acá, bueno, acá se corrió un poquito, pero estos son los ejemplos. Study, miren, se le quita, se cancela esa Y se le pone una I latina normal y, claro, el ED. Y acá hay otro ejemplo con try, le quitan esa Y, le ponen la I, ED, listo. Entonces, aquí puse una nota. Los verbos irregulares los debemos aprender de memoria en todas sus formas. ¿Por qué? Porque es que, como les dije antes, o sea, esos verbos, miren aquí el simple ejemplo, el have, que es de tener, en pasado ya cambia, ya es had, y en pasado participio es otro. Ay. Igual con el do, bueno, este did también debe cambiar en pasado participio. Ahora no me acuerdo cómo es. Y el be, miren, aquí en pasado, es que cambia totalmente. ¿Cómo de be pudo pasar a was o were? Entonces, sí, y en pasado participio es been. Le ponen la E y la N. Entonces, sí, es aprendérselos ya de memoria. Con la práctica, pues ya se lo saben. Este was, were aquí es, ¿por qué creen? Pues fácil, por las terceras personas. El were, se le pone was cuando es tercera persona. Ella, él, es. Listo. Y el were, pues normal, para we, you, I. No, mentira, yo creo que el I se usa con was. Esa es una excepción, creo. Bueno, acá está la pronunciación que la puse. Entonces la ED miren, aquí al ladito también salen los ejemplos. Un momento. La ED se pronuncia de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. ¿A qué yo me refiero con esto del infinitivo? Pues cuando hablan de infinitivo, o sea, se refiere al verbo normal, a eso. Entonces, por lo general, la letra E es muda. Listo, entonces, va aquí la primera. Con los infinitivos que terminan en P, F, K, O, la S, se pronuncia la ED como una T. Miren aquí, con los infinitivos, ¿a qué se voy a rayar? No, ustedes deben de, no sé. Con los infinitivos, ¿cuál es el infinitivo? Look, que es el verbo normal. Ese es el verbo infinitivo, así se le dice.
Entonces, miren que acá terminó en una K, entonces, ¿cómo se va a pronunciar ese ED como una T? Looked. Igual con kiss, kissed. La E desapareció y la D se lee como T. En la segunda condición, con los infinitivos que terminan en B, labial, G, L, M, N, V, Z o una vocal, pues las pronunciamos solo la D. Entonces acá está el ejemplo. Acá vemos que esta clean terminó en N, entonces se aplica. Y yell terminó en L, aplica también. Entonces se va a leer como con una simple D. Cleaned, yelled. Listo. Y en la tercera condición, con los infinitivos que terminan en D o T, la pronunciamos la E como una I. Entonces miren aquí los ejemplos con en y wait. Ended, waited. Waited. Entonces, listo, la estructura, como lo dije ahorita en la otra, siempre va a estar en las mismas tres, para tanto presente, pasado, futuro, las mismas tres. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Entonces, en las afirmativas vemos acá sujeto más el verbo principal más el complemento. Cuando hablo del verbo principal, pues sí, el verbo que vas a usar para describir de lo que vas a hablar. Entonces acá está el ejemplo. Ella aprendió español, listo. Esa es una oración afirmativa en pasado, simple, así de simple, por su nombre lo dice. Entonces, acá, en las oraciones negativas, va a ir el verbo to be. Por eso también aquí me decía principal, porque es que también está el verbo to be. Acá no. Entonces va primero el sujeto, más el verbo to be, más el not, que es obviamente, claramente el que me va a decir que está negativa, más el complemento. Entonces miren acá, she wasn't a doctor. Ella no fue una doctora. Entonces, bueno, acá, porque está el was, si me están diciendo que es el verbo to be, porque es que este es el verbo to be, pero obviamente no vas a poner en presente, lo tienes que poner en pasado, porque me están hablando de pasado simple. ¿Y por qué va was? Porque me están hablando en un sujeto de tercera persona. Y acá pues está abreviado el not, pero ya saben que es lo mismo. Tanto was not como wasn't es lo mismo. Casi pasaba. Miren, también está esta otra estructura que es sujeto más el verbo auxiliar to do, más el not, más el verbo. Este es como más largo, pero no se pongan a aprenderse eso, simplemente es como por darle la estructura. Más el verbo principal y entre paréntesis algo muy importante. Ese verbo principal va a ir en infinitivo, ¿pero por qué? Porque es que con el did a mí ya me están indicando que esa oración está en pasado, entonces por eso este verbo se queda en infinitivo, o sea, en su forma normal, porque sonaría como redundancia, colocar esto aquí en pasado, que me está indicando que ya está en pasado, y luego poner este verbo acá en pasado también, entonces no tiene sentido. Por eso, están estas dos estructuras, utilizando el verbo auxiliar to do, o simplemente así con el verbo to be en pasado. Listo, entonces aquí está el ejemplo. They didn't buy a blue car. Ellos no compraron un carro azul. Entonces, miren, acá está la nota. El auxiliar en pasado y el verbo principal queda en infinitivo. A ver. Miren que este auxiliar to do es el mismo que vimos en el presente simple. El don't y el doesn't. Otra cosita. ¿Verdad que en presente simple estaba esa como el do para esta persona y el does para las terceras personas? Aquí no, aquí el did va a ser para ambas. Aquí, o sea, esta parte sí es chévere porque no hay que, como que hay para terceras personas eso, no, siempre va a ser did. Entonces tenemos ahora aquí las oraciones interrogativas, que es la última forma. En esta, ¿qué va? Pues va el to be, el verbo to be, más el sujeto, más el complemento. Entonces, miren acá el ejemplo. Were they at the park?
¿Por qué está este to be así? Porque me están hablando de ellos. Y where va para ellos. Y listo el complemento, así de sencillito. Simplemente lo que cambia es estas dos. Esta pasa de segunda y el where pasa de primero. Y aquí pasa lo mismo. Miren, que utilizamos también el verbo auxiliar to do. Por lo general, bueno, creo que sí, nada más pasa esto en las interrogativas y en las negativas. Entonces, miren, acá está el verbo auxiliar to do, más el sujeto, más el verbo principal. Miren acá, infinitivo. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente, ya el auxiliar me está indicando que está en pasado. No es necesario poner el verbo pasado. Entonces, aquí están los ejemplos. Did. Y si aquí hubiese un she, igual va el did, no cambia. Entonces, bueno, acá están los ejemplos. Ahora vienen los usos, como los mencionamos en la otra. Entonces, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday o last night. Entonces, listo. I didn't go to the party yesterday. Yo no fui a la fiesta ayer. ¿Cuál fue la acción concreta? Pues en realidad que no fue. Y fue algo que ya sucedió. Ya eso está en el pasado. Entonces tenemos el segundo uso, que se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Entonces, ¿cuáles fueron aquí las acciones? Miren, es más, aquí me menciona, acá hay uno pasado. Miren acá. Yo recibí las buenas noticias e inmediatamente llamé a mi esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya, acá me faltó separarlo. Que ya eso pasó, ya esas acciones pasaron, solo que fueron varias acciones las que realizó. Ella recibió las buenas noticias y aparte llamó a su esposo. Entonces, el tercer uso, acciones repetidas o habituales en el pasado. Ejemplo, he walked 5 kilometers every day to work. Ella camina 5 kilómetros cada día. Miren, este es lo que les había mencionado ahorita. ¿Cómo es que se llama? Adverbios de tiempo. Para indicar con qué frecuencia lo hace. Su nombre lo dice. Entonces, listo. Para el cuarto uso es que lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado. Entonces, acá tenemos el ejemplo. She didn't eat meat for years. Ella no come carne. No, mentira, ella no come carne. Ay, no, esperen. Y ella no comió carne por años. No sé cómo decirla, que no suene tan raro. Entonces, listo. ¿Cuál es el periodo periodo largo de tiempo? Pues acá me dicen que fue por años. Entonces, el quinto uso se utiliza para hablar sobre generalidades o hechos del pasado. ¿Cuál fue el hecho aquí? I played the guitar when I was a child. El hecho es que tocó la guitarra cuando era un niño. Ese fue el hecho. Entonces, ¿qué más toca aquí? Bueno, listo, no hay más nada. ¿Qué les iba a decir? ¿Cuánto tiempo queda? Sí, queda tiempo. Pueden entrar a Kahoot y ahí puso unas preguntas como de completa. Entonces es súper... esperen. Es súper rapidito porque son poquitas y son de 20 segundos porque bueno, esto es súper fácil. Yo imagino que eso ustedes se lo saben de memoria. Nada más esta clase era como para refrescar, repasar. Vayan entrando a Kahoot para pasarles el código. Ay, no, mentira, ahí no tengo que entrar. Yo lo tengo aquí. Ustedes le dan en el primero donde dice Enter Pin Game.
No, no es necesario que entren todos, simplemente que, bueno, ahí vayan viendo. Y disculpen por el internet. Carga. A ver si cierro todo lo que tengo abierto. Ah, listo, ya cargó. Bueno, acá. Listo, ahí les voy a mandar el pin. Centro del Manzanares. Hola, ya enviaste el código de Kahoot. Sí, está en la pantalla, de igual lo voy a mandar por chat. Gracias. Vale. ¿Quién más va a entrar? Ah. Listo, va a entrar alguien más. No, ya lo voy a iniciar. ¿Qué hora es? Listo, espera, dale. Sofía. Hay unas que son de 10 segundos porque en serio es súper fácil, o sea, eso no tiene... Ah, no, mentira, nada más es la primera de 10 segundos. Las demás son de 20. Bueno, listo, ya hay 29, no sé quién más vaya a entrar. 3, 2, 1, listo. Sofía, ya, listo. Aquí puse el verbo aquí en español entre paréntesis y simplemente es colocar cuál es la respuesta. Sí, bueno, ahí, ¿cómo? Ah, listo, bueno, aquí en la roja, sí. Se puede Uy, no entender la conté. roja, pero no, estos del azul y la verde no. Listo, para los de la roja, no puede ser la roja porque me están hablando de ella. ¿Y ella qué es? Tercera persona. Entonces, para terceras personas se le agrega una S al final. Listo, entonces, dudas, voy a pasar. Sofía. Profe, si yo, por ejemplo, me meto desde el computador, ¿ya me puedo meter o no? Sí. Sí, desde el computador se puede. Faltan 2. Vuelven. Aquí no se le agrega la S porque es que you no es tercera persona. Las únicas terceras personas son she, he e it. Entonces, cuando no es tercera persona, van a colocar el verbo en infinitivo normalito, no le van a poner más nada. Y aquí, bueno, aquí en la verde, works, no, eso no es con A, eso es con O. Y acá, pues, si nadie la eligió, entonces, siguiente.
Listo, sí. Este que aunque está aquí, si no estoy mal, está en... Ay, en un minuto. Listo, entonces, no, si no estoy mal, está en pasado. No, no sé quién me corrige. Bueno, Pasado Sí, la participio. correcta es en pasado. pero, no, pero es que aquí me está... Ah, otra cosa se me olvidó decirles. Aquí el tema de pasado simple no está. Entonces, no, además de que... Ah, bueno, ahí se me olvidó decirles eso. Entonces, solo presente simple. Ah, ya. Entonces, sí, es válido Porque para el 4 esa se también. podría hacer en presente y en pasado. Sí, 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 se me olvidó decirles. Y acá este comes, no, me están hablando de we. Y we no es tercera persona como para agregarle ese. Pero los que pusieron la roja también está bien. Se me olvidó decirles. Y vamos a hacer esto súper rápido porque ya quedan 5 minutos. Uy, ¿qué pasó aquí? Miren. ¿Qué pasó? Ah, listo. Ay, yo creo que esto se me olvidó explicarlo. Que si está el jazz. ¿Se acuerdan cuando les decía sobre el did? Que si estaba el did no podías colocar ya la S al final del otro verbo porque sería como redundancia. Porque con el jazz ya me estás indicando a mí que esa oración está en tercera persona. Se me olvidó decirles eso también. Pero bueno, aquí 13 sí lo pusieron bien. Bueno, aquí me dice que sí lo expliqué, bueno, no me acuerdo. Entonces, por eso, es como redundancia, ¿cómo me vas a colocar just and likes y terminar con una S? Porque es que ya el just me está indicando que está en tercera persona, entonces, por eso es. Y los que pusieron la don't likes y don't, esto sí peor, porque así no se escribe like, no, porque aquí esto está para no terceras personas, para we, you, esas, pero me están hablando de tercera persona. Pasamos a la siguiente. Respondan súper rápido. Sí, sí, es la verde try. Los que pusieron la 6, así no se escribe, está mal escrito. Esta de aquí, pues tiene la S al final y no me están hablando en tercera persona. Y esta que está aquí, ay, no, mentira. Esta también está mal escrita, creo. Creo que se escribe así como la amarilla. Y pues sí, de igual, no me están hablando en tercera persona como para agregarle la S y cambiarle la estructura. ¿Qué hora es? Ay, no. Bueno, 2 minutos, no sé si alcancemos. Respondan rápido, rápido. Y este tipo de preguntas así, estas sí las vemos en los cuadernillos. Sí, es correcto, correcto, la roja. Porque ya, bueno, primero me están hablando en tercera persona, el jazz ya me dice que está en tercera persona y el siguiente verbo sí es normal, el verbo en infinitivo. Si se dan cuenta en las opciones, todas tienen el he, entonces no es para que haya confusión, simplemente es que ya saben de quién están hablando. Rápido, rápido. Sí, correcto. Es does he speak. Todas me están hablando de él, entonces tercera persona, se le agrega el jazz y el verbo en modo normal. Acá, ¿cuál fue el error?
El error es que miren si se dan cuenta el signo de interrogación, es una pregunta. ¿Qué significa? Que primero va este auxiliar y luego el verbo, luego el sujeto. Primero auxiliar, luego sujeto. Miren el signo de interrogación, porque si no, pierden. ¿Qué hora es? No, queda un minuto. Sí, correcto, es la verde. Me están hablando de ellos, entonces sí, va don't. Es una pregunta porque está el signo de interrogación, entonces va primero el auxiliar. Y este verbo que está aquí, pues normal, porque no va a cambiar, me están hablando de ellos. Veo que acá se equivocaron. No, miren que están hablando de they, de ellos. Entonces, jazz es para jazzent o jazz es para tercera persona y they no es tercera persona. Este es un falso verdadero, estas son también fáciles. Simplemente decir si esta oración está bien o no. O sea, si está correcta o no. Falso verdadero. Rapidito, rapidito. Ay, ya me pasé. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? No, miren, esto está mal, no es que no ven que es una pregunta, entonces es falsa, porque como me va a colocar you are okay, entonces ahí estaría en afirmativo. Primero va el verbo to be, luego va el sujeto, porque es una pregunta. Es are you okay, porque es una pregunta, entonces está mal. Ahí hubo la mitad bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí, correcto. Lo mismo. Aquí puse el JR y no puede ser porque es una pregunta. Primero va el R, luego el J. Le quedan 3. Vamos rápido, rápido que nos pasamos. Sí, correcto. Está bien. Está primero el R, luego el there. Ah, sí. Este es el modo de indicar que existe algo. Entonces, hay un lapicero, es una pregunta. Sí, está bien. Quedan 2. Ah, no, ya sí quedan 2. Rápido, 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 rápido. Profe, la pregunta anterior sí estaba Sí, mal. estaba no, O sea, era correcta. No, estaba mal. O sea, había que apretar falsa porque dice, are they a pen? O algo así decía eso, y pen es lapicero, y dígame uno cómo decir que una persona es un lapicero. Entonces No, esa es la correcta. No, Era que poner verdadero. No, lo que pasa es que, mira, la pregunta era are there a pen. Ahí está mal formulada porque se supone que a pen significa un esfero. Sí, Y en este tienes caso razón. sería is there a pen, no are there. Ahora que terminemos esta, vuelvo y reviso. Yo creo que sí, es que esa fue la intención con la que lo puse y no sé, tal vez a la hora de marcar no me fijé y puse que era verdadera. ¿Marcó verdadera o falsa? Ah, no sé. Bueno, listo, aquí en esta. ¿Por qué es falsa? Miren aquí, coloqué el not delante y eso no puede ser, no puede ser. Primero va el is, he is not, no, he not is. Eso está mal escrito, entonces esta es falsa. Y esta es la última y ya. Y ahora veo en la otra. Les mando la foto para ver si era falsa o verdadera, ya no me acuerdo. Listo, un segundo. Eso. Sí, eso es verdadera, eso está bien escrita. Entonces, a ver aquí,
A ver. Sí, Martín, Sofía y Daniela. Listo, ya.